Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación a compartir un poquito el conocimiento de lo que aportamos en Wanatop a nuestros clientes a diario, de lo que aprendemos en relación con la analítica digital. La verdad es que después de la charla de Fernando, empezar a hablar de recopilar datos de los usuarios quizá suena un poco contradictorio, pero vamos a cambiar un poco el chip. Vamos a olvidar que nos estamos protegiendo nosotros de la fuga de datos, por así decirlo, y vamos a ponernos en el lado de marketers, de dueños de un negocio y demás, que necesitamos al final los datos para analizar el buen funcionamiento de nuestro negocio y que, pues en fin, mejorar día a día, ¿vale? Ya la presentación ha sido bastante completa por parte de Aroa, pero bueno, vengo aquí de Zaragoza por completarlo un poquito más. Me he criado aquí al lado, en el barrio de Delicias, y bueno, pues yo como profesional me dedico casi al 100% de mi jornada al SEO, así ha sido durante los últimos años, pero sí que es verdad que desde el boom de GA4, pues al final han surgido bastantes necesidades en el aspecto de la analítica digital, ¿vale? Así como a muchos profesionales, el cambio de Universal Analytics, una herramienta que habían estado trabajando durante los últimos años, que tenían ya bastante cogido el tranquillo y demás, le dio un poquito de pereza, pues a mí me pasó todo lo contrario, me produjo curiosidad y pues había que subirse al carro, ¿vale? De GA4. Al final es una herramienta que es usable, ¿vale? Todos podemos utilizar sin ningún conocimiento súper avanzado, pero es más compleja de lo que puede parecer en un principio, ¿vale? Además, forma futuros SEOs y analistas en Wanatop Academy, en NetDigital School y en Ceste. Y bueno, estas son mis redes sociales, por si queréis que conectemos. Estoy en LinkedIn, estoy en X, aunque en X, pues, en fin, retuiteo un poco de todo. También aparecerán memes del Zaragoza y del Casa de Mon Zaragoza, así que, en fin, un poquito más mezcla de mi vida personal y profesional. ¿De qué hemos venido a hablar? Pues bueno, trucos y consejos para mejorar nuestra analítica digital, ¿vale? En este caso he elegido 7, primero porque parece que el 7 es el número que tienen todas las charlas, que convierte mejor en todos los aspectos, también porque con 8 me pasaba del tiempo, y yo lo he querido desgranar un poquito más, ¿vale? Ya no solo 7 trucos para mejorar nuestra analítica, sino 4 trucos para mejorar nuestros análisis, ya dentro, digamos, sin configuraciones avanzadas ni nada por el estilo, pero 4 trucos para mejorar nuestro análisis con lo que viene por defecto en GA4, y ya 3 configuraciones clave para exprimir la herramienta, para darle más datos. Como digo, un poco suena contradictorio con todo lo que acabamos de ver, pero bueno, al final se trata de tratar de sacar los máximos datos posibles y la mejor calidad para pues mejorar nuestro negocio, ¿vale? Y tomar decisiones. Vamos a empezar con los trucos, ¿de acuerdo? Para mejorar nuestros análisis. El primero sería el uso de métricas y dimensiones del mismo ámbito. A lo mejor suena así, dicho así, suena un poco a chino, ¿vale? Si describimos un poco a qué nos referimos con ámbito, quizá queda más claro, y con unos ejemplos gráficos todavía más, ¿vale? El ámbito va a ser el tipo de dato al que hacen referencia las dimensiones, ¿vale? En Analytics, principalmente en la interfaz, tenemos dimensiones y tenemos métricas. La métrica sería el valor numérico, por así decirlo, y la dimensión va a ser aquello que las agrupe, ¿vale? Pues de dónde proceden, la ciudad, el país, el sexo, cualquier tipo de característica de los usuarios que nos permita agrupar métricas, ¿vale? Bueno, pues digamos que las dimensiones pueden estar enfocadas en ámbito de usuario, de sesión o de evento. Esto en GA4, evidentemente, cada herramienta tendrá sus ámbitos, pero en GA4 existen estos 3, ¿de acuerdo? En ámbito de usuario, las dimensiones van a hacer referencia a cuando viene un usuario, cuál es el primer canal por el que nos ha conocido, ¿vale? Cómo nos descubre, ¿de acuerdo? Las dimensiones que aparecen en la herramienta, pues algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas son estas, ¿vale? Lo que vemos es que siempre hay un patrón que empiezan por primero o primera, dependiendo si es femenino o masculino la nomenclatura, y tiene la coletilla del usuario, ¿vale? Porque hace referencia siempre al canal por el que nos conocieron por primera vez, ¿vale? En ámbito de sesión tendríamos algo similar, pero con la coletilla de la sesión, y ya no tendríamos ni primera ni primera, porque un usuario puede hacer varias sesiones, ya no tiene por qué ser la primera, ¿vale? Puede ser de forma recurrente que el usuario entre a nuestro sitio web y entonces queramos analizar cada una de las sesiones que ha generado ese usuario, ¿vale? No solo cómo nos descubre por primera vez. Y luego tendríamos el ámbito de evento, y esto básicamente sería que en función del modelo que tengamos configurado en Analytics, si es de último clic o basado en datos, cómo se está atribuyendo, digamos, la culpa de esa conversión, de esa venta, de ese lead, a cada uno de los canales, ¿vale? Que tenemos en GA4. En este caso, como veis, las dimensiones son bastante genéricas, no tienen ningún tipo de coletilla, ni el usuario ni la sesión, simplemente hacen referencia al evento y lo reparten de forma inteligente o en base al último clic, a cuál ha sido el último canal al que ha participado, pues para que sepamos pues, realmente cómo están funcionando nuestras campañas, ¿vale? De dónde proceden todas las conversiones. Esto, si lo aplicamos a nivel de informes predeterminados, de primeras nos lo pone bastante sencillo, ¿vale? Tendríamos el informe de adquisición de usuarios, que nos va a mostrar métricas en ámbito de usuario, número de usuarios, por ejemplo, ¿vale? Y las dimensiones que nos aparecen en primer lugar, que nos deja elegir, son todas de usuario, ¿vale? Aquí no hay lugar a equivocaciones. Lo mismo en el de adquisición de tráfico, que tendríamos métricas,
¿vale? Pues en ámbito de sesión tendríamos número de sesiones y métricas relacionadas con la sesión, ¿vale? Entonces las dimensiones van a ser siempre relacionadas con sesión. ¿Qué ocurre? Pues que podemos darle al más, ¿vale? Para elegir una segunda dimensión, empezar a cruzar dimensiones, empezar a hacer análisis un poquito más avanzados, y aquí ya empieza lo complejo. ¿Por qué? Porque tanto en adquisición de usuarios como en tráfico empezamos a tener combinaciones de dimensiones de distinto ámbito, ¿vale? Tendríamos unas dimensiones de ámbito de sesión, en primer lugar, y si añadimos una segunda, podríamos coger una de usuarios, si no sabemos qué debemos escoger realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Aquí dos ejemplos gráficos, ¿vale? Para que lo veamos un poquito más claro. Tenemos primera dimensión en ámbito de usuario y segunda dimensión en ámbito de sesión, en el primero de los casos, ¿vale? La métrica va a ser en ámbito de usuario, porque es el número total de usuarios. En el segundo de los casos tendríamos todas las dimensiones y métricas en ámbito de usuario. ¿Cuál sería el correcto? Pues el segundo de ellos. ¿Por qué? Porque al final estamos cruzando siempre naranjas con naranjas, no naranjas con manzanas, ¿vale? No es lo mismo la primera sesión que está realizando el usuario que cualquiera de ellas que va realizando a lo largo de las veces que nos visita, ¿vale? La incongruencia generalmente va a estar en que va a haber una parte que no va a poder identificar si empezamos a cruzar métricas y dimensiones de distinto ámbito, ¿vale? Llevado un poquito más al extremo, estos serían informes de exploración en vez de los predeterminados, son aquellos que podemos personalizar nosotros desde cero, como si fuera un lienzo en blanco, ¿vale? Aquí tendríamos métrica y dimensión, ámbito de sesión, ¿vale? Métrica de sesiones y el canal es grupo de canales predeterminado de la sesión, ¿ok? El segundo estaríamos mezclando ya, ¿vale? Tendríamos sesiones, pero la dimensión estaría haciendo referencia al usuario, lo cual ya tendría un poquito de incongruencia en cuanto a nuestros análisis. Puede haber casos en los que tenga sentido, ¿vale? Pero generalmente hay que entender esto para saber qué es lo que estamos analizando, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar tendríamos una métrica de sesión, pero el ámbito de la dimensión sería evento, porque hemos dicho que no tenía ni coletilla de sesión ni coletilla de usuario. ¿Qué va a implicar esto? Pues el caso más flagrante. Aquí en los dos primeros va a cambiar un poquito la atribución que hace al tráfico, ¿vale? Veis que los datos cambian un poquito, aunque el total sea el mismo, pero en el caso de haber utilizado la dimensión en ámbito de evento, como veis, el número de sesiones cae, pero drásticamente, ¿vale? Es mismo periodo, es mismo todo, ¿vale? Simplemente estamos utilizando una dimensión para agrupar esas sesiones u otra. Al hacerlo en ámbito de evento, lo que está sucediendo aquí es que se están filtrando, por así decirlo, las sesiones de solo los usuarios que han hecho eventos clave, ¿vale? Entonces puede llegar una persona que no sabe esto, no sabe realmente que tiene que combinar siempre el mismo ámbito de dimensiones y de métricas y decirnos, oye, es que yo veo muy poco tráfico en Analytics y sin embargo en el informe estás poniendo esto otro que es 3 o 4 veces más y tal y cual. Y a lo mejor pues puede venir la equivocación por aquí, ¿vale? Que es entender un poquito la herramienta que aunque, como he dicho, a nivel de usabilidad es usable por todos, sí que es verdad que tiene ciertas cositas, ciertos matrices como estos que pues lo hacen un poquito más compleja de entender y que nos puede llevar a análisis equivocados completamente, ¿vale? Podemos estar analizando números como estos cuando realmente los reales son esos, o incluso la atribución cambia de una dimensión para otra, ¿vale? Entonces hay que entender un poquito siempre qué es lo que estamos analizando y de qué manera lo hacemos. Conclusión, siempre, como digo, va a haber matices, ¿vale? Pero casi siempre, recomendación, combinar dimensiones simétricas de mismo ámbito, ¿vale? Usuario con usuario, sesión con sesión, evento con evento. Segundo truco, personalizar nuestros informes. La interfaz por defecto, simplemente con instalar el código y empezar a recoger datos, la verdad es que no hay que hacer mucho más, ¿vale? Tenemos la herramienta que es bastante completa, nos da muchísima información, incluso como digo ahí, pues para mi gusto a veces hay demasiado ruido, ¿vale? A veces queremos analizar nuestras 3-4 métricas principales, nuestras 3-4 dimensiones principales, 2-3 informes, pero tenemos un montón de información más que a veces casi hasta que nos despista, ¿no? No sé si os habrá pasado, a mí pues a veces me pasa que me molesta información, ¿vale? Cuando quiero ir a tiro hecho a 3-4 cosas siempre a lo mismo, ¿vale? Esto es una captura de los eventos que recoge un sitio web, no son muchos, son 27, pero es que a lo mejor a mí me interesan 7 y el resto están ahí por estar, o porque forman parte del mecanismo de análisis de GA4, pero pues para mis análisis me sobran un poquito, ¿vale? El ruido que puedo eliminar. Y estos serían lo que vendría por defecto como informes en la parte izquierda de la interfaz, los informes que nos vendrían por defecto, ¿vale? Más de lo mismo. A mí no me gustan los resúmenes, los informes de resumen, me los cargaría todos, ¿vale? A lo mejor en determinadas situaciones los de cohortes me sobran, los de monetización, e-commerce, si tenemos una tienda de leads, ¿por qué tenemos aquí todos estos informes vacíos, sin recoger datos? Molestan, ¿vale? Entonces, todo esto, al final, si utilizáis GA4, sabréis que se puede personalizar todo, ¿vale? Pues la idea es que lo personalicemos a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Ideas como de las que podemos personalizar a nuestro gusto esta interfaz? Pues bueno, en primer lugar, los informes existentes los podemos editar, ¿vale? Podemos combinar, añadir y quitar dimensiones, ¿vale? Podemos hacer lo mismo con las métricas. Podemos modificar el orden. Si yo quiero primero los ingresos y las sesiones, que es lo que más miro, me lo pongo todo a la izquierda y no tengo que hacer todo el rato el desplazamiento hacia la derecha en la interfaz, ¿vale? Y sobre todo puedo filtrar. Si tengo 80 eventos, se están registrando 80 eventos y realmente me interesa mirar en mi día a día 15, lo que son los importantes, pues voy a filtrar por esos 15, ¿vale? Y veo los 15 y no tengo que estar ahí pasando páginas, ordenando, filtrando manualmente, sino que lo puedo filtrar por defecto y guardar la configuración, ¿vale? Que quiero mirar uno de esos eventos que he filtrado y que he quitado, ya ir a mirarlo en una exploración o en algo más concreto, ¿vale? Ya haré el trabajo doble, digamos, una vez al mes, pero no lo voy a hacer al contrario todos los días que entro para revisar lo que miro habitualmente y un poquito más por encima, ¿vale? Entonces una idea podría ser esa. Otra es que a nivel de informes, lo que aparece a la izquierda, todos los informes predeterminados, podemos crear nuevos, añadirlos ahí, esto mucha gente no lo sabe, o podemos quitar, ¿vale? Añadir, quitar, crear nuevos, etcétera. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de un informe que he creado yo, que me gusta crear para mis proyectos. Si tenemos un buscador interno, muy habitual en e-commerce, también en webs de leads y demás, pues podríamos crear un informe con la dimensión término de búsqueda, ¿vale? Si lo estamos recogiendo, que generalmente sí, porque por medición, los eventos de medición mejorada lo recogen. Configuraríamos la dimensión término de búsqueda, configuraríamos la dimensión de la URL donde está produciendo esta búsqueda, ¿vale? Y también como métrica cogeríamos el total de usuarios. Filtraríamos por los eventos, visualización de resultados de búsqueda, y ya tendríamos nuestro informe creado, ¿vale? Simplemente tendríamos que añadirlo a las colecciones, que va a ser básicamente lo que aparece a la izquierda luego en nuestra interfaz, ¿de acuerdo? Entonces lo añadiríamos, editaríamos, añadiríamos donde quisiéramos. Yo lo he añadido en la carpeta de interacción porque me parece una interacción, me parece que cuadra ahí mejor, ¿vale? Que en adquisición o en monetización, y ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Lo ordenaríamos y lo tendríamos fijado en nuestra sección. ¿Vale? Asimismo, como he dicho, a mí me sobran los resúmenes, me quitaría todos los resúmenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, esto es cada uno a su gusto. No os voy a decir cómo tenéis que organizarlo porque al final se trata de que cada uno le sirva, ¿vale? En el día a día. Y luego, pues bueno, algún hack avanzado que han publicado otros referentes del sector por ahí hace mucho tiempo, cuando salió la herramienta y demás, pero que me parece interesante mencionar, ¿vale? Para que veamos hasta el nivel que se puede personalizar los informes, la interfaz, ¿vale? Este sería un informe de adquisición de tráfico. Tendríamos una dimensión principal, como hemos visto antes. Si le damos al más, podríamos añadir una segunda dimensión, ¿vale? Pero ahí ya desaparece el más, ¿vale? Ya solo podemos quitar la que hay, cambiarla o quitar y poner otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que no mucha gente sabe que se pueden poner aquí 3, 4, 5 y 6 dimensiones si queremos, ¿vale? Incluso más, pero ya va a llegar a un punto que deje de ser útil, ¿de acuerdo? Pero no está 100% limitado. ¿Dónde está el truco? Está aquí, está la URL, ¿vale? En todo este chorizo de URL que se genera en Analytics, si analizamos con detenimiento, ¿vale? Yo lo he remarcado aquí para que lo veamos claramente, estarían las dos dimensiones que he marcado previamente, ¿vale? La primera y la segunda, la principal y la secundaria, entrecomillado y separado por comas, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer para añadir esas columnas? Simplemente añadir manualmente las dimensiones extra que yo quiera poner. Para esto lo único que hay que saber es la nomenclatura que corresponde, pero esto lo podemos hacer con prueba y error, ¿vale? Probando la dimensión que queremos, nos fijamos en la URL, la copiamos a un portapapeles y la acabamos pegando, ¿vale? Al final, cuando construyamos nuestra URL y tengamos lo que queremos, simplemente nos lo podemos guardar en favoritos, en marcadores, en un doc, lo que sea, y reutilizarla, ¿vale? Aunque para esto realmente es mucho más sencillo en Analytics y están las exploraciones. Lo que pasa es que como parece que hay profesionales y personas que no terminan de sentirse cómodos con las exploraciones porque es como partir de un lienzo en blanco y demás, pues bueno, hay que dar el hack un poquito avanzado para seguir con la interfaz de informe personalizado, pero con un poquito de personalización extra que no mucha gente conoce, ¿vale? El tercer truco sería el de los grupos de canales personalizados. ¿Vale? Por defecto tenemos una categorización por canales en Analytics, es bastante completa, no nos vamos a quejar, pero lo cierto es que la podemos personalizar, ¿vale? Existe una opción para agrupar el origen de estas sesiones, de estos ingresos, de estas métricas, ¿vale? Y esto viene determinado por la fuente y el medio. La fuente realmente es la que hace referencia al dominio por el que procede ese tráfico, pues si viene de un buscador, de qué buscador procede, si viene de una web ajena, pues de qué dominio procede, y el medio es algo más generalista, el tipo de tráfico, ¿vale? Si es de pago, si es de búsqueda, si es por enlace o lo que sea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que podemos editar aquí nuestros grupos de canales predeterminados. Por defecto va a haber uno creado en Analytics, que es el que viene, pero podemos crear hasta dos más, ¿vale?
¿Cómo los podemos crear? Pues bueno, en los ajustes de grupo de canales podríamos crear un nuevo grupo de canales y dentro de ese nuevo grupo de canales lo nombraríamos, ¿vale? Yo he puesto un nombre muy genérico, nuevo grupo de canales personalizado, y añadiríamos nuevos canales, ¿vale? Podríamos, por defecto se van a añadir todos los que vienen en el predeterminado, pero podríamos añadir, quitar y cambiar nombres a todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Incluso condiciones. Bueno, simplemente la forma en que configuramos estos canales, si es uno nuevo, tenemos que poner la condición, ¿vale? Si la fuente coincide con tal nomenclatura, métemelo en un canal nuevo que se llame nuevo canal personalizado, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo claro, ¿de acuerdo? Entonces crearíamos todos los que quisiéramos y, bueno, todos los que quisiéramos no, ahora veremos que hay un límite, y lo guardaríamos, ¿vale? Una vez guardado, simplemente tendríamos que ordenarlo, porque si hay un usuario que coincide con dos condiciones que hemos puesto, ¿vale? Con la que hemos puesto en el nuevo canal y con otro que existía ya, va a prevalecer a la hora de clasificarlo el que está más arriba en el orden, ¿vale? Entonces tendríamos que ordenarlo para que, digamos, esto sea efectivo y nosotros prioricemos cuál queremos en caso de que haya coincidencia, ¿vale? ¿Qué utilidades le encuentro yo a esto? En primer lugar, lograr unas nomenclaturas más claras, ¿vale? No sé si se ve muy allá, creo que sí. Están marcados en rojo los canales que harían referencia al SEO, ¿vale? Al tráfico orgánico en Analytics. Está Organic Search, está Organic Shopping, está Organic Video, ¿vale? Y en azul estarían marcados los que hacen referencia más a la publicidad de pago, ¿vale? Al SEM. Estaría el Cross Network, el Paid Search, el Paid Other, Paid Video, Display, Paid Shopping, en fin. Estos bien, yo personalmente trabajo con clientes, ¿vale? Y muchas veces los clientes pues no se terminan de aclarar con estos canales, con estas nomenclaturas. No les gustan, ¿vale? Incluso a mí pues hay algunas que no me terminan de gustar, aunque ya más o menos sepa lo que significa cada una de ellas, ¿vale? La realidad es que como podemos personalizar nuestro propio grupo de canales, pues le podemos cambiar los nombres, ¿vale? Podemos decirle, en vez de Organic Search, pues SEO búsqueda. En vez de Organic Shopping, pues SEO Shopping. En vez de Organic Video, SEO Video. Y lo mismo con SEM, con las PIMAX, con búsqueda, con Shopping, etcétera, etcétera, ¿vale? Una nomenclatura mucho más clara y mucho más adaptada al lenguaje del que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Que podemos ser nosotros, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestro cliente o puede ser nuestro compañero, ¿vale? Otra opción, otra utilidad que tiene esto, el crear nuevos grupos, evidentemente. Por defecto ya viene bastante bien trabajado esta clasificación de grupos, ofrece muchas opciones, muchas clasificaciones, pero siempre encontramos nuevas cositas que clasificar, ¿vale? He puesto un par de ejemplos, ¿vale? Bueno, 3, 4, programática, inteligencia artificial, tráfico de marketplace. Pues en el caso de programática, si yo tengo publicidad de pago, pero me está viniendo desde plataformas de programática, de publicidad programática, más automatizada y demás, pues yo le puedo decir que todo lo que coincida con la fuente, Criteo, Mediasmart, Europe, Publifit, cualquier tipo de nomenclatura relacionada con plataformas de programática, métemelo en un canal que sea programática, ¿vale? Lo mismo con inteligencia artificial. Sabéis que la inteligencia artificial, aparte de ser muy útil en nuestro día a día, para acelerar procesos y demás, pues también enlaza a fuentes, ¿vale? Entonces, cuando enlaza a fuentes, evidentemente, si un usuario hace clic en ese buscador, en esa app, en ese chat, en lo que sea de inteligencia artificial y va a la web, ¿vale? Pues va a registrarse el tráfico como que viene de un enlace, y el enlace, si le damos a fuente medio, nos va a dar la información de que viene de pues, ChatGPT, de Copilot o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué mejor forma de identificarlo que todo lo que coincida con elementos relacionados con inteligencia artificial? ¿Vale? Esto es una regex, pero la podéis personalizar a vuestro gusto, os la podéis pedir a la propia inteligencia artificial, ¿vale? Si nos manejáis con regex. Todo lo que coincida con eso, con esos elementos, pues me lo vas a meter en el cajón de inteligencia artificial, ¿vale? Y por último, estaría la opción de agrupar al gusto de usuario y cliente. Es un poco en relación con lo primero, nomenclaturas más claras, más descriptivas y demás, pero aquí todavía pues, iríamos un paso más allá, no solo la nomenclatura, sino agrupaciones. En vez de querer tener el SEM, todos los canales divididos, pues los que hemos visto antes, o el SEO, pues quiero tener todos juntos, ¿vale? Quiero tener todos en un cajoncito para analizarlo como conjunto, ¿vale? Pues hay gente que demanda esto y entonces pues, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Diferencia clara de un ejemplo con el caso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos este tráfico en los últimos días de buscadores, de apps, de chats de inteligencia artificial, y está atribuido a referral porque viene de un enlace de inteligencia artificial. Pero yo no quiero tener que ampliar a una segunda dimensión para darme cuenta que esto es tráfico de inteligencia artificial. Directamente lo encajonaba en ese nuevo canal y automáticamente lo sabría. Si yo quiero tener más información sobre de qué inteligencia artificial, qué IA me está viniendo ese tráfico, amplío un poquito más y lo descubro, ¿vale? Pero ya sé que ese tráfico no solo viene de un enlace, sino que viene de enlaces concretos de plataformas de IA, ¿vale?
Importante, hay que usarlo con responsabilidad, porque como he anticipado antes, sí que tiene límite, ¿vale? Tenemos el predeterminado y 2 más. En el momento en que hagamos 3, es decir, creemos 2 nosotros, porque ya viene uno marcado por defecto, nos saldrá ese aviso de arriba y nos dirá que tenemos que eliminar para volver a crear, ¿vale? Así que pues tampoco podemos ponernos a crear muchas agrupaciones. Y luego dentro de cada grupo tenemos hasta 50 canales para poder crear. A ver, yo intentando hacer el caso práctico aquí para mostrarlo, es que me costaba pensar más de 7 o 8, ¿vale? Entonces, pensar 50, pues que igual es un poco excesivo. Pero bueno, si hay alguien que se le ocurre más de 50 canales en los que pueda segmentar su tráfico por la procedencia, pues que sepa que este es el límite, ¿vale? Incluso las cuentas de Analytics 360. Cuarto truco. Clusterizar nuestros análisis, ¿vale? Al final tenemos muchas métricas, tenemos muchas dimensiones, pero por defecto se queda un poco cortito a nivel de clusterización, ¿vale? Por lo menos bajo mi punto de vista. Yo que soy SEO, me gusta mucho analizar el tráfico, la procedencia del tráfico y, pues bueno, tengo que indagar un poquito más y rascar un poquito más en la herramienta, la interfaz, con las diferentes opciones que nos muestra, ¿vale? Esto sería un número de sesiones en el último mes, por ejemplo, ¿vale? 27.000, me está diciendo que en comparación con el periodo anterior que le he marcado en la configuración, he crecido un 22%, ¿vale? 22%, pero esto me dice poco, ¿vale? El tráfico total de un sitio web, si no lo clusterizo un poco, no lo segmento un poco, pues esto puede venir todo de un artículo de blog que lo ha petado y se ha hecho viral, pero el resto de la tienda está yendo de capa caída, ¿vale? Entonces, evidentemente, a mí lo que me interesa es clusterizar un poco a mi gusto, como siempre. Cada profesional y cada persona, en función de la necesidad que tenga en cada momento, clusterizará según los criterios que correspondan, ¿vale? El ejemplo de un e-commerce, pues bueno, yo suelo clusterizar todos mis proyectos que son e-commerce en tráfico que viene a la home, que suele ser un poquito más corporativo, un poquito más de keyword principal, ¿vale? Las categorías, que suelen atraer pues tráfico de SEO en grandes volúmenes, porque al final son grandes conjuntos de keywords, ¿vale? Los productos, que también pueden ser keywords mucho más específicas, pues nos viene un tráfico mucho más directo, con una mayor probabilidad de conversión y demás. Landing page de promociones especiales, Black Friday, Día del Padre y de la Madre, Navidad, campaña de rebajas, cualquier tipo de landing que tengamos, si tenemos una serie de criterios que la identifiquen, pues la podemos meter, la podemos clusterizar, ¿vale? El blog, si tenemos una sección, una estructura paralela de venta particular a otra distribuidor, idiomas, cualquier tipo de sección en nuestro sitio web que tengamos determinados identificativos, por ejemplo la URL, un directorio, pues lo vamos a poder clusterizar, ¿vale? Lo mismo con webs de tipo leads, servicios e incluso de tipo local, ¿vale? Cuando tenemos las típicas landings de ciudad, luego están las landings de establecimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué funcionalidades pone nuestra mano Analytics para poder clusterizar nuestros análisis? Pues son varias, ¿vale? Cada una tiene sus matices y bueno, pues sí que voy a dar un par de pinceladas para saber cuál tenemos que utilizar en función de nuestro caso, ¿vale? Estarían las comparaciones, que son esto de aquí, que es lo que he mostrado antes previamente en el ejemplo, las audiencias y segmentos, ¿vale? Y las agrupaciones de contenido. Las agrupaciones de contenido quizás serían el más desconocido, porque tenemos que configurarlos en Tag Manager, y aquí lo que le decimos es todo lo que pille este patrón, ¿vale? Esto es una regex también, pero todo lo que coincida con este patrón, clasifícamelo como este clúster, ¿vale? Todo lo que pille el segundo, clasifícalo como el segundo clúster, el tercero con el tercero, y así. Y esto podríamos hacer todo lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos saber sobre esto y cuándo utilizar cada uno? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es, ¿quiero analizar algo con retrospectiva? Es decir, estoy a finales de 2024, quiero analizar cómo ha ido el año a nivel de captación de tráfico, pues ya descartaos audiencias y agrupaciones de contenido. ¿Por qué? Porque no tiene aplicación de retrospectiva, porque tenemos que configurarlos al inicio para empezar a nutrirlos de datos, ¿vale? Si configuramos una audiencia a día de hoy, no va a tener absolutamente nada de datos hasta que empiece a recopilarlos poco a poco, ¿vale? Lo mismo con las agrupaciones de contenido. Entonces, eso, para analizar con retrospectiva, quedarían completamente descartados, ¿vale? Dentro de, si estuviéramos haciendo un plan de implementación para un nuevo sitio web o para nosotros cuando vienen los clientes a OneAtop, pues lo primero que hacemos, plan de implementación, configuramos bien la medición y demás, ¿vale? Aquí sí que podemos empezar a pensar en audiencias, agrupaciones y contenidos y demás, ¿vale? Pero si estuviéramos analizando lo que viene el trabajo del año, pues evidentemente no nos valdría, ¿vale? Si quisiéramos analizar con retrospectiva, tendríamos que tirar de comparaciones o segmentos. Y aquí la diferencia básicamente sería que las comparaciones están disponibles en los informes predeterminados, ¿vale? Es lo que hemos visto antes en el ejemplo. Esto de aquí. Y los segmentos no lo están. Sin embargo, en los de exploración no están disponibles las comparaciones y sí lo están los segmentos, ¿vale? Con los segmentos pasa que parece que Analytics lo está dando un poco más de peso. Ahora se pueden guardar, ¿vale? Antes teníamos que configurarlos cada vez que queríamos aplicarlos, lo cual era un auténtico coñazo. Y ahora se pueden guardar. Y parece que todo hace indicar que al final se acabarán pudiendo aplicar a informes predeterminados. Pero de momento así está la cosa, ¿vale?
Así que bueno, con esos 2-3 matices, pues podríamos elegir cuál es nuestra herramienta ideal para clusterizar nuestros análisis, ¿vale? Y bueno, esto con pequeños ajustes, ¿vale? Sin configuraciones demasiado avanzadas para mejorar nuestros análisis en la herramienta, ¿vale? Como viene por defecto. Pero ahora vamos a ir con algunas configuraciones para, sobre todo, tener una mejor calidad del dato y una mayor cantidad del dato, ¿vale? La primera de ellas sería la exclusión de referencias. Esto es muy sencillo de configurar, pero la realidad es que poca gente lo hace, ¿vale? O por lo menos nosotros encontramos a diario muchos clientes que vienen y no lo tienen configurado, ¿vale? Y están perdiendo mucha información de sus datos mal clasificada, ¿vale? Ahora veremos por qué. La exclusión de referencias al final es un ajuste que nos da Analytics para darle una serie de dominios y decirle no me tengas en cuenta esto a la hora de clasificar o a la hora de atribuir éxito o parte de éxito a las conversiones, a las ventas, a los leads o lo que sea, ¿vale? Viéndolo con un ejemplo práctico, yo creo que eso va a ser más sencillo, ¿vale? Un usuario medio, simplificando mucho el proceso, ¿vale? Pongamos que solo viene una vez al sitio web y convierte, ¿vale? Entraría al sitio web, vendría por fuente Google medio CPC, es decir, grupo de canales predeterminado de Pay Search, navegaría, añadiría productos, vería productos, añadiría la lista de deseos, lo añadiría al carrito y finalmente decidiría y compraría, ¿vale? Metería sus datos en el checkout, ¿vale? Pues dirección, contacto, método de pago, método de envío y etcétera, y ya el último paso sería efectuar el pago, ¿vale? Para esto generalmente vamos a salir a la parte de una plataforma externa de pago, un RedSys, un PayPal, una plataforma de aplazamiento de pagos, ¿vale? Que nos permita financiar, en fin, cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, meteríamos los datos de la tarjeta, se completaría la operación, nos autorizarían la compra y le daríamos a aceptar, ¿vale? Cuando le damos a aceptar, volvemos al sitio web, a una página de confirmación de compra, un resumen del pedido. Generalmente ahí es donde se refleja en la analítica que se ha convertido en una compra, ¿vale? Si no llegamos a esta landing page de confirmación de compra, problemas, ¿vale? Porque no se va a medir. ¿Qué ocurre? Que aquí ha aparecido en juego un segundo dominio, aparte de la procedencia inicial, que era por campañas de publicidad de Google. Ahora viene el dominio referral, o sea, viene por el medio referral en la fuente RedSys, ¿vale? El dominio de RedSys. No tiene ningún sentido. Al final el banco lo que está haciendo es una función completamente operativa, no está aportando absolutamente nada a la venta desde el punto de vista de captación, evidentemente es necesario, pero ya lo damos por hecho, ¿vale? Y no tiene sentido. ¿Okay? Esto pasaría con RedSys, con PayPal, con Google Pay, Apple Pay, plataformas de aplazamiento, lo que sea, ¿vale? Incluso Bizum. Este es el ejemplo de un cliente, ¿vale? Cuando vino a la agencia tenía el 8% de sus ingresos, que no son pocos, ¿vale? Como vemos aquí, estos son datos de unos 10 meses, ¿vale? No llega ni siquiera al año, 1.400.000 de ingresos, el 8% se está atribuyendo al canal referral, ¿vale? Hasta aquí bien, porque podría tener sentido que venga mucho tráfico referido de otros sitios web y estén convirtiendo, ¿vale? Pero es que el 7%, es decir, casi el 100% del tráfico referral, era de pasarela de pagos, ¿vale? Eran dominios de RedSys, de PayPal y todos estos, ¿de acuerdo? Después de excluir las referencias, la configuración que vamos a ver ahora, esto pasa a ser un 0,8% de los ingresos, en vez del 8, 0,8 atribuidos a referral, 0% atribuidos a pasarelas de pago, ¿vale? Al final, esto tiene toda la lógica porque en nuestros análisis no tiene ningún sentido que estemos atribuyendo un éxito, una parte de nuestras conversiones a un canal de pago que evidentemente lo damos por hecho, ¿no? Que va a participar en el proceso. ¿Cómo se configura esto? Pues muy sencillo, tampoco escondido, ¿vale? En flujos de datos, configuraríamos ajustes de etiquetas, haríamos un poquito de scroll, de hecho tenemos que darle un desplegable para que se nos traen todas las opciones y especificaríamos referencias no deseadas, ¿vale? Aquí simplemente seleccionaríamos una serie de condiciones. El dominio de referencia coincide exactamente, contiene las típicas condiciones, ¿vale? Y aquí lo he puesto muy sencillo, RedSys, PayPal, Bizum, pero cuanto más específicos fuéramos, pues mucho mejor porque no daríamos lugar a confundir con otros dominios que puedan existir, ¿vale? Si existe un dominio que contiene RedSys y no es la propia pasarela de pago, pues a lo mejor podría generarnos algún problema, pero bueno, por norma general esto no va a suceder, ¿vale? Una vez tuviéramos esto configurado y lo guardásemos, pasaríamos a omitir esto. Esta va a ser la funcionalidad, ¿vale? O sea, realmente lo único que vamos a hacer es que en vez de dividir el peso de la conversión entre los dos canales que aparecían en juego, esto se va a omitir completamente como si no existiera y va a atribuir todo el 100% al primero, ¿vale? Al primero de los canales. Algo importante sobre esto, ya no solo la exclusión de referencias, sino sobre las pasarelas de pago, aprovecho para mencionarlo. Si no vamos a aceptar, hemos dicho que no volvemos a la página de confirmación y no registramos venta. No os podéis imaginar la cantidad de conversiones que se pierden por esto, ¿vale? Usuarios que compran desde el móvil o lo que sea, terminan la compra y una vez desaparece la confirmación del banco, cierran, ¿vale? Y siguen a otra cosa.
vamos con prisas y muchas veces pues no caemos en esto, ¿vale? Y a nosotros como usuarios nos dan igual. Sin embargo, si la venta no se registra, pues evidentemente en Analytics va a haber un desfase bastante importante, más allá de todo el que hay por privacidad, por cookies y demás, con las ventas reales, ¿vale? Entonces, esto es tan sencillo como hablar con la entidad bancaria, si es PayPal, la configuración está directamente en la plataforma y demás, pero bueno, para que nos redirijan automáticamente. En vez de tener que esperar 2 minutos o incluso 5, he llegado a ver yo, ¿vale? Que hay una especie de cuenta atrás y te acaba redirigiendo, o darle a aceptar, que es lo que suele hacer la mayoría, pero siempre se quedan usuarios sin darle, pues nos redirigiría automáticamente para medir, ¿vale? Si no tenéis esto configurado, que sepáis que pues vais a estar perdiendo un número de ventas bastante interesante, ¿vale? Y segundo matiz importante sobre esto, hay gente, por defecto Google Analytics el spam lo filtra bastante bien, ¿vale? No suele aparecer mucho tráfico spam, pero sí que a veces se cuela el típico pico y decimos, hostia, ¿esto dónde viene? Y nos metemos y vemos que es tráfico pues polaco o de Rusia o de China, cuando nosotros no operamos en esos mercados, ¿vale? Aquí esto sería un error, ¿vale? El utilizarlo para excluir el tráfico spam, porque básicamente si viene el tráfico desde este dominio, me lo invento, trafficplus.pl, ¿vale? De Polonia, pues navegaría y demás y abandonaría. Generalmente este tráfico no va a convertir, ¿vale? Porque la gente piensa que como existe esta opción de exclusión de referencias, si lo mete allí, directamente van a desaparecer las sesiones. Y esto, nada más lejos de la realidad, lo que va a ocurrir no es que desaparezcan, sino que al no tener información sobre el origen, se va a atribuir al directo, que al final parece ser un poco el cajón desastre donde metemos todo lo que no sabemos el origen, ¿vale? Como se atribuye al directo, lo que vamos a tener es que las sesiones siguen estando ahí, el pico sigue estando ahí, pero es que encima no lo vamos a poder identificar, lo cual no tiene ningún sentido, ¿vale? Así que recomendación, no utilizarlo para controlar el spam. Vale, segunda configuración de 3 que nos quedan, o sea, de 3 que hemos planteado, Google Consent Mode. Esto seguro que os suena, ¿vale? Hemos tenido unos meses bastante intensos con Google Consent Mode, aún así sigue habiendo gente que no lo tiene implementado, entonces, por mencionarlo, ¿vale? Si esta es nuestra audiencia, la totalidad de nuestra audiencia, la representación de esta, tendríamos una cantidad pequeñita, por así decirlo, respecto al total, de usuarios que limitan la medición porque bloquean las cookies inconscientemente, ¿vale? Por extensiones que utilizan o funciones avanzadas del navegador que utilizan, ¿vale? Luego tendríamos una pequeña parte, un poquito más grande que la anterior, de usuarios que utilizan navegadores que ya directamente limitan el uso de cookies, ¿vale? Porque bloquean su uso nativamente, como Safari, como Mozilla, o porque utilizan incógnito, ¿vale? Y luego tendríamos usuarios que, en todo su derecho, rechazan las cookies o rechazan el banner de consentimiento y, por tanto, no les podemos medir, ¿vale? Sobre el papel. Luego, por suerte, todavía sigue siendo mayoría, aunque cada vez está más cerca de la paridad, los usuarios que sí otorgan su consentimiento para que midamos y que, por tanto, sí podemos tener información sobre ellos y sobre lo que sucede en nuestro sitio web. Vale, ¿por qué surge Google Consent Mode? Pues para toda esa cantidad, que cada vez es mayor y está más cerca del 50% de usuarios que no podemos medir, ¿vale? Porque limitan las cookies, al final es el mecanismo que utiliza principalmente Analytics para medir, pues generar un mecanismo para medir de una forma más anonimizada y más limitada, pero por lo menos poder estimar esa información que se pierde pues a través de un mecanismo, ¿vale? ¿Cuál sería el funcionamiento clásico? Por defecto, las etiquetas deberían bloquearse, por lo menos si cumplimos con la normativa, ¿vale? El momento en que acepta o rechaza el usuario es cuando lanzaríamos las etiquetas o las mantendríamos bloqueadas, ¿vale? Si lanzamos las etiquetas, se supone que tienen que estar con el consentimiento otorgado y si no las lanzamos o las bloqueamos, evidentemente no hay consentimiento que valga. A los primeros usuarios sí los medimos, a los segundos no, y de los primeros tendríamos datos y de los segundos no tenemos absolutamente nada, ¿vale? Esto con el funcionamiento clásico. Con Google Consent Mode, a nivel técnico, en cuanto a implementación, la película cambia aquí, ¿vale? Sí que lanzamos las etiquetas de inicio, pero le vamos a lanzar con un pequeño matiz de consentimientos denegados, por defecto, ¿vale? Al final en la práctica es lo mismo, pero a nivel tecnológico pues sí que estamos lanzando las etiquetas que al principio bloqueamos, ¿vale? Con el funcionamiento clásico bloqueamos. Si aceptamos o rechazamos, es cuando al aceptar se actualizaría el estado del consentimiento que por defecto viene denegado y se pasaría a aprobado, ¿vale? A consentido o otorgado. Y si rechazamos, se actualizaría, pero se mantendría igual, ¿vale? Habría como una actualización para decirnos que todo se mantiene igual. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que vamos a medir a los que sí que han otorgado su consentimiento, pero a los que no los medimos directamente, pero se envía una serie de pings, de conexiones a la herramienta de GA4, incluso de Google Ads, con información limitada, ¿vale? ¿Para qué? Para, en conjunto con la información que ya dispone y con esos pings, esas pequeñas señales, ¿vale? Completamente anonimizadas y súper limitadas, tratar de estimar qué es lo que está ocurriendo con esos usuarios, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene esto?
sobre el papel, lo que nos comunica Google y por lo que nos ha instado a configurarlo y casi todo lo tenemos hoy en día, pues que tenemos más información y más cercana a la realidad, que de ese 40% que estamos viendo que se puede estar perdiendo, podríamos llegar a recuperar hasta un 65% de los que convierten, ¿vale? Esto me parece un poco optimista, pero esto es lo que dice Google para vender su mecanismo y su negocio. Y evidentemente esto va a impactar en un mejor rendimiento de las campañas, ¿vale? Tanto a nivel de poder tener una mayor información para analizar, como a nivel de nutrir el propio algoritmo para campañas cada vez más automatizadas y demás. Limitaciones, evidentemente los datos son modelados, son estimados, no son reales. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestros análisis, porque va a tener una dificultad añadida. Esto, al final, es un cambio de paradigma en lo que son las herramientas de analítica. Yo creo que todos lo tenemos asumidos, pero todavía seguimos encontrándonos día a día con personas que no lo tienen asumido, ¿vale? Ya Analytics está pivotando ya a no ser tanto una herramienta de registros, ¿vale? De conversiones, de sesiones y demás, sino ya está siendo cada vez está más cerca de una herramienta estadística, ¿vale? De estimación, ¿vale? De lo que está sucediendo en nuestro sitio web. Cada vez es menos real, por así decirlo, pero es un poco a donde nos está llevando la situación, las normativas y demás. Y bueno, otra limitación bastante importante son los criterios mínimos, ¿vale? Por mucho que configuremos lo de las etiquetas que hemos visto correctamente, a nivel técnico está bien, hay unas limitaciones mínimas para poder disfrutar de esos datos estimados, ¿vale? Que son exigentes, ¿vale? Si estamos hablando de que si no tenéis unos 1.500, 2.000, incluso 3.000 usuarios al día, pues esta modelización de datos, esta estimación de datos no va a existir. Eso es tan sencillo como que para realizar estadística tenemos que tener una muestra lo suficientemente importante como para pues obtener esos datos estimados, ¿vale? Si no, simplemente en la herramienta aparecerá como desactivada esa funcionalidad, ¿vale? A nivel técnico, si lo tenemos implementado, aparecerá así estos checks, ¿vale? En la sección de flujo de datos, configuración de consentimiento hay un pequeño desplegable ahí arriba y nos aparecerá con checks, ¿vale? Esas dos señales. Si no lo tenemos configurado, simplemente aparecerá una especie de aviso. A nivel de modelizado de datos, estimación de datos, esto estará en la parte de identidad para los informes. Si tenemos seleccionado el modelo combinado, aparecerá un tercer paso de modelado, ¿vale? En caso de que se esté activando esta opción, aparecerá simplemente la explicación, pero en caso de que no podemos disfrutar de ello por las limitaciones que hemos comentado, tenemos un aviso aquí, ¿vale? Aparecerá ahí un pequeño aviso y el comentario de que la modelización no está disponible en esta propiedad. Si le diéramos clic a ese enlace de más información, tendríamos los criterios exactos, ¿vale? Para disfrutar de esto, que es más o menos lo que os he dicho, por menos de esa cantidad de usuarios, por desgracia no vamos a tener acceso a esto, ¿vale? Además, en los informes predeterminados, si le diéramos al check ese de ahí arriba, tenemos un poquito más de información, ¿vale? Si está activado el modelado de datos, nos va a aparecer este aviso. Además, nos concreta la fecha desde cuando está activado, lo cual está bastante bien, aunque a veces he visto cosas un poco raras, como que aparezca una fecha previa a la instalación de Google Concept Mod, lo cual no tiene ningún sentido, pero generalmente hila fino, ¿vale? Y si no, pues simplemente no va a aparecer el aviso, ¿vale? Tan sencillo como eso. Vale, ya para terminar, la tercera configuración, también en línea con obtener más información de los usuarios, más completa y bueno, pues que aporte más a nuestros análisis y sobre todo a las campañas, serían las conversiones mejoradas, ¿vale? Las conversiones mejoradas es un mecanismo que viene heredado de Google Ads. En Google Ads lleva trabajando bastante tiempo, los compañeros de SEM nos lo piden a diario para sus campañas, pues ahora esto ha llegado a Analytics, ¿vale? Está un poco, no ha hecho mucho ruido, ¿vale? Porque pues no ha debido interesarles por el momento demasiado, pero ya se puede configurar para Analytics, ¿vale? Básicamente lo que consiste esto es, aparte de registrar una conversión, un lead, una compra o lo que sea, estaríamos registrando el correo electrónico, el teléfono y el nombre y la dirección de estos usuarios, ¿vale? Y se lo estaríamos enviando a la plataforma de Google Analytics. Nosotros no vamos a tener acceso a eso, pero se lo estaríamos enviando para alimentar al sistema, ¿vale? Esta información, como digo, la almacenaría Google Analytics, estaría cifrada por método hash, sería unidireccional, no podemos consultarla y en teoría, aunque ya hemos visto antes que no es solo todo lo que reluce, estaría completamente asegurada, ¿vale? No habría problema de que se pudiera filtrar esa información y demás. ¿Beneficios de esto? Ahora veremos cómo se configura rápidamente. Son mejoras en la precisión de la atribución, ¿vale? Y en la modelización. Cuanto más información tenga los usuarios, la herramienta, mejor modelizado nos podrá dar. Pero es que además, pongamos el ejemplo de que un usuario ha entrado por una campaña de Google Ads, ¿vale? Entra con su navegador, con su ordenador, logueado con la cuenta de Google y se va, ¿vale? El usuario ha sido captado por Google Ads, pero lo deja para otro momento la conversión, ¿vale? Luego más tarde, desde el autobús o lo que sea, entra desde el móvil, entra en incógnito, sin loguear con ninguna cuenta ni nada, completamente aislado de identificadores, ¿vale? Y realiza la compra.
¿Qué ocurriría aquí? Pues que en la herramienta, por defecto, tendríamos un usuario que ha entrado por campañas, por Google Ads, y luego un usuario que ha entrado directamente que ha comprado. ¿Vale? En Analytics tendríamos que todo el 100% de la compra se atribuye al que ha entrado directamente porque no los está relacionando. ¿Vale? Si estuvieran identificados con la cuenta de Google o lo que sea, pues podríamos, o con el mismo navegador, con las cookies y demás, diferentes mecanismos que tiene que identificar, podríamos cruzar esa información y llegar a la conclusión de que la campaña ha tenido éxito porque una persona que ha entrado por anuncio ha convertido. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues que al recoger ese mail, ese nombre, esa dirección, ese teléfono, sobre todo mail-teléfono, ¿vale?, va a cruzar con la información del primer usuario, que sí que había entrado con su cuenta de Google, la va a cruzar, va a machear y va a decir, ostras, es que este usuario, aunque no haya entrado logueado, es el mismo, ¿vale? Y le va a atribuir la conversión a ese primer usuario que ha entrado, a esa primera sesión que ha entrado, digamos, referenciada por las campañas de Google Ads, ¿vale? Esto, evidentemente, es un ejemplo concreto, pero llevado al extremo a la totalidad de nuestros usuarios, de nuestras campañas y demás, si manejamos grandes volúmenes, se va a notar, ¿vale?, el uso de este mecanismo, de esta herramienta, ¿vale? Los datos demográficos también van a ser más detallados, más precisos. Todavía Google Chrome ha aplazado su momento de eliminar por completo las cookies de terceros, pero es cuestión de tiempo que acabe haciéndolo, ¿vale? Igual que lo han hecho otros navegadores, seguir la estela, ¿vale? Lo lleva aplazando de forma indefinida durante bastantes meses, incluso años, pero llegará el momento, ¿vale? Estaríamos mejor preparados, aunque no del todo, para esa situación. La única limitación es que esto no es configurarlos y al día siguiente empezar a notar mejoras en este aspecto, ¿vale? Por lo menos tenemos que estar un mes, según la documentación de Google, ya veríamos luego lo que es la realidad, para empezar a notar esas pequeñas mejoras en cuanto a medición, ¿vale? Y ya para terminar, de forma rápida, ¿cómo se configura esto? Pues bueno, en GA4 son tres checks, ¿vale? En la recogida de datos tenemos que darle a activar, tenemos una doble confirmación, por así decirlo, nos daría más información sobre lo que estamos activando. Y ya estaría, ¿vale? Sería activar la recogida de datos proporcionados por los usuarios, se llama así en GA4. ¿Qué ocurre? Que con esto no hacemos nada. Simplemente estamos preparando a GA4 para recibir esa información, ¿vale? Pero ahora tenemos que recogerla. De hecho, si no hacemos esta segunda parte que vamos a ver ahora, recomendaría no hacer esto porque puede ser contraproducente a la hora de atribuir información a Analytics, ¿vale? ¿Cómo lo configuraríamos? Pues si estáis habituados a trabajar con Tag Manager, básicamente sería crear una etiqueta de evento de GA4 en Tag Manager, como cualquier otra, metiendo el ID de medición, el nombre del evento, los parámetros, el activador, cualquier tipo de configuración normal de un evento en Tag Manager, ¿vale? Para luego traspasar esa información a GA4. La diferencia va a estar aquí, ¿vale? Hay un pequeño check que dice incluir información proporcionada por los usuarios en tu sitio web. Lo activaríamos, se añadiría un desplegable que seleccionaríamos y crearíamos variables, ¿vale? Para recoger el mail y el nombre principalmente. Bueno, perdón, el mail y el teléfono. Luego estaría el nombre, la dirección y todo esto, que es un poquito más complejo y suele ser pues, en e-commerce e incluso ni eso, ¿vale? Seleccionaríamos, yo recomiendo siempre seleccionar manual, la configuración manual, porque la automática, aunque está ahí, ¿vale? Y a veces puede funcionar, como los sitios web, las tecnologías son tan diversas, siempre petardea por algún lado, ¿vale? Tanto en Analytics como en Tag Manager, así que no recomendaría tirar de automático, tiraría de manual, ¿vale? Y esto básicamente sería crear variables para decirle, esto que está sucediendo en el sitio web, cógemelo, esta información, regístramela, ¿vale? ¿Para eso qué tiene que ocurrir? Pues que tienen que estar reflejados los datos en la propia página web, ¿vale? En la página de agradecimiento después de un lead, en la página de agradecimiento después de una compra, tiene que estar o en el data layer o en el propio contenido de la página, es decir, gracias David por realizar esta compra o por dejar tu contacto, te escribiremos a davidlegarra@gmail.com y si no, te contactaremos por el teléfono, bla, 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 ¿vale? Entonces, esto lo podrías traer, ya sea desde el contenido, desde un data layer o incluso de parámetros de la URL, si hay tecnologías que lo montan así, y recogerlo, ¿vale? Por último, guardaríamos y ya estaríamos recogiendo conversiones mejoradas, ¿vale? Es una conversión, esa es una configuración que si estamos habituados a trabajar con Tag Manager es bastante sencilla, pero que hay que saber hacerla, ¿vale? Porque no es solo el check de Analytics y de hecho quedaos con que os recomiendo no activarlo si no tenemos este trabajo detrás personalizado, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la charla. No quería terminar sin agradecer a mis compañeros Lorena y Sergio, compañeros de departamento, con los que aprendo día a día en temas de analítica, de CRO. Nos pegamos con la herramienta, con Tag Manager, con Analytics, así que, bueno, ahí va mi agradecimiento y mis créditos. Y sobre todo, si hay frikis de la analítica, hay gente que se interesa por aprender un poquito más de ello, ya que es complejo. Al final, la curva de aprendizaje podemos tener una base, pero es complejo llegar hasta la cima. Aquí os dejo algunos referentes que, aparte de ser muy buenos en lo suyo, pues divulgan bastante bien, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo. Espero haber aportado algunos tips que podáis utilizar en vuestro día a día y muchas gracias por atención.
Muchas gracias, David. La verdad es que yo creo que con esto aún somos más conscientes todavía, ¿no? De lo importante que es poner en nuestra vida a un SEO y a un analista de datos. Así es. Y sobre todo poner en valor, ¿no?, el trabajo que hay detrás, porque muchas veces los que al final usamos más ese panel, ese dashboard donde analizamos datos, no llegamos a comprender, ¿no? Muchos de nosotros qué hay detrás de todo ello, y estos trucos, estos consejos, tanto a los que os dedicáis, ¿no?, en ese día, yo creo que le va a ser útil, pero a los que no, que vemos esos datos, también no es ver un poco, sobre todo la conversación que tenemos que tener con los analistas de datos para que entiendan también lo que necesitamos. Es fundamental, que yo creo que a vosotros con esos clientes esas conversaciones serán Sí, es complejo cruciales. hacer entender un poquito lo que hay detrás de la analítica, más allá de un panel de que parece que solo instalar un código y a funcionar, pero bueno, si queremos analizar cada vez datos de mejor calidad y no quedarnos atrás, pues hay que subirse un poquito al barco de estas novedades. Creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo, ¿no?, que has puesto del cliente, ¿no?, al decir, mira, tenían estos pensamientos, ¿no?, estaban facturando esta cantidad y Claro. gracias a realmente, que al final es lo que le interesa a la empresa, ¿no?, el decir, mira, tengo esto, pero ¿cómo no puedo hacerlo mejor con un equipo como vosotros para que esto se traduzca en mejorar mi empresa y al final vender más también? Tomamos decisiones a diario, entonces pues podemos elegir entre tomarlas con datos en condiciones o tomarlas con datos de aquella manera. Mucho mejor, cuanto más Sí. finos sean dentro de las limitaciones que existen, pues mucho mejor. Pues nada, muchas gracias, David. La verdad es que nos has aportado muchísimo.